Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy en el programa de divulgación vamos a hablar de farmacia y de microbiología. Tenemos aquí a María Cano, bienvenida, es residente y microbiología y farmacéutica, bienvenida. Gracias. Y tenemos con nosotros también a Estíbaliz, que también es farmacéutica, bienvenida. Hola. La primera pregunta es un poco para que en casa, lo primero que se pregunta a alguien cuando piensa en la farmacia es el proceso que hace cuando me tomo un paracetamol, ¿no? Hablar un poco de farmacocinética, cómo es el tema de, bueno, yo me tomo esto y cuándo llega a hacer efecto y cómo es el proceso que hay entre medias. Vale. Bueno, realmente depende de la vía de administración. Ujú. En este caso, la vía oral, que en realidad es la más común, sigue un proceso que se denomina serie LADME, de las siglas liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. Entonces, así resumidamente, lo que ocurre en primera instancia en la liberación es que tú tienes tu pastilla y en ella tienes un principio activo, que es el que tiene el efecto, y los excipientes, ¿vale? Que tienen otras funciones, no se ponen porque sí, son necesarios. Pero el primer paso es que se libere y quede el principio activo solo. Entonces, esa es la primera fase de liberación. Una vez ya lo tenemos solito, Ujú. puede absorberse. Y la absorción es el paso del medicamento de donde esté, en este caso la vía digestiva, hacia sangre. Ujú. Una vez que está en sangre, se distribuye y llega al lugar de acción. Y una vez que ha hecho la acción, tiene que ir al hígado para la metabolización. Aquí se van a generar diferentes productos para que se pueda eliminar, que es la última fase y que normalmente se da por vía renal, aunque se puede dar también por vía fecal, sudor, saliva y demás. Y ese es más o menos el proceso general. Eh, Importa mucho lo que comemos, porque hay mucha gente que dice, jo, es que por el tema también, ya no solo de fármacos, sino cuando bebemos, ¿hasta qué punto influye lo que hemos comido? ¿O es un mito, por así decirlo? No, sí que está estrechamente relacionada la nutrición con la salud. Eh, la realidad es que tenemos unos requisitos nutricionales que la verdad es que son muy difíciles de cumplir con una dieta que no hayas planificado anteriormente y es por ello muy importante tener todo planificado porque luego en el día a día pues no tienes tiempo, no tienes el material necesario, entonces al final siempre es complicado tener una buena alimentación y esto sí que puede estar relacionado con algunas patologías. Vale, no tiene tanta importancia en algunas etapas de la vida, pero sí en otras, como puede ser de bebés o en la edad ya más anciana. También influye mucho, por ejemplo, en el embarazo. En relación a esto, ahora está muy de moda el tema de los suplementos alimenticios. Seguro que a la farmacia pues va mucha gente, has tenido casos de estos. ¿Cómo los ves? En plan, ¿a la gente se llega a obsesionar mucho con ellos? ¿Son realmente eficaces? ¿En qué punto estás? Bueno, a ver, como es tan complicado tener una dieta equilibrada, es verdad que para ciertos déficits puede ser beneficioso. Por ejemplo, la mayoría de los suplementos suelen ser vitaminas. Y es verdad que cuesta mucho tener todas las vitaminas en los niveles que hay que tenerlos. Entonces, si realmente hay un déficit, sí que es positivo tomar un suplemento. Por ejemplo, pasa mucho con la vitamina D, que suele estar baja porque en verano igual no tanto, porque por un lado la podemos conseguir del sol, pero en invierno suele estar baja porque se consigue del pescado y no se come tanto pescado como se debería. En relación al pescado también el omega 3, ¿no? Que Sí, yo, la por ejemplo, grasa. ese sí que lo he tomado porque dicen que normalmente, antiguamente, por así decirlo, tomaban muchos más omega 3 y ahora como que lo tenemos un poco abandonado. Sí, pero porque vienen en estos alimentos que igual no son tan comunes o que también aquí influyen muchas cosas de precio económico y demás. O sea, en teoría deberíamos comer 2 veces a la semana pescado azul y 2 veces pescado blanco, que es un montón. Entonces, muy rara vez se llega a tener la vitamina D en los niveles que se requiere y, por ejemplo, tomar un suplemento para estos casos, pues es beneficioso. Tampoco se deben de tomar de manera crónica y yo creo que es conveniente que antes te hayas hecho una analítica para ver si realmente Claro. lo necesitas. Sí, eso yo añadiría que ahora mismo tenemos muchísima infoxicación en las redes sociales y claro, aquí pues un poco hacer una llamada a las personas que nos están viendo que por favor os informéis bien, pero con un personal sanitario que sepa sobre el tema. Eso es muy importante porque al final hay mucha infoxicación. Sí, o sea, la gente realmente va a la farmacia porque piensa o evalúa por su cuenta, oye, pues me falta esto. Sí, no se ha hecho O, ninguna prueba y claro, va a la y no hay ningún farmacia. profesional que te esté diciendo, pues sí, en realidad deberías tomar más ácido fólico, por Claro, ejemplo. A lo justo. mejor las únicas personas que se lo toman un poco en serio pueden ser las embarazadas, que luego hablaremos también de ello. En cuanto a las pastillas para adelgazar, que también tiene que ver, ¿qué opinión tenéis respecto a eso? Bueno, es verdad que han sacado hace poco unas pastillas
que tienen alta eficacia probada, pero su indicación es únicamente para diabetes. Entonces, sí que hay muchas personas tomándosela sin tener la enfermedad. No es lo suyo porque no está indicado y no se ha estudiado, entonces no sabemos qué consecuencias puede tener. Y además no se ha visto que disminuya el riesgo cardiovascular que puede tener una persona con sobrepeso, entonces realmente pues no es lo más adecuado. Sí, lo más adecuado ahí pues no sería tratarte con un fármaco que te puede dar un efecto rebote al final porque te tratas y luego dejas ese tratamiento y como es un tratamiento saciante y te quita el apetito, te reduce el apetito, al final después tienes el mismo apetito que antes o incluso más. Entonces, lo correcto sería cambiar los hábitos, empezar a reducir las kilocalorías que tomas, Sí, también hacerlo de pues una manera más natural, más más orgánica, ¿no? ejercicio, sí. O sea, que puede estar bien en ciertas circunstancias o cuando lo que has dicho de la diabetes, que en este caso sí, pero intentar hacerlo normalmente de manera natural. Claro, es que lo que ha pasado, por ejemplo, con el Ozempic, que es un fármaco para la diabetes 2, como has dicho, Esti, pues es lo que ha habido desabastecimiento, no se ha podido dar a las personas que tienen diabetes 2 porque la gente lo ha usado para la obesidad. Y al final, pues eso también es un problema. Estáis hablando antes del tema de las vitaminas, que la gente a veces pues tiende a tomar más de las que tal y abusar. ¿Hay algún fármaco que genere ese tipo de adicción y que la gente pues normalmente recurra a las farmacias buscando más y más y más de manera desproporcionada? ¿O eso también es un poco mito de que la gente va a la farmacia para drogarse de alguna manera? Yo quizá creo que pasa con el Rubifen un poco. Sí. O sea, puede pasar con los psicotropos y estupefacientes que sí que producen adicción. Y es verdad que, a ver, el control que tenemos en España es muy estrecho en cuanto a recetas y que no lo puedes conseguir tan fácilmente, pero sí que se recomienda en las farmacias que sí, normalmente las farmacias suelen ser muy familiares y siempre vas a la misma. Entonces, más o menos conoces a la gente que viene a la farmacia y que si ves cosas raras como que pierden muchas cajas y todo esto, Sí, vaya, sí que tiene, había 25 y de repente hay 20, ¿no? Y es como, bueno, habrá sido el nuevo. sí tiene que haber un control. O sea, no, están bajo llave y es muy difícil que te desaparezcan. De hecho, es un problema. Pero pasa. Pero que te puede pasar que el paciente te diga que la ha perdido o lo que sea y te está pidiendo extra. Entonces, esto sí Claro, que ahí está tienes muy un conflicto controlado. moral, ¿no? En Sí. plan, O sea, ¿me fío o no me fío? en teoría no se lo puedes dar sin receta. Pero claro, ya es alguien que conoces y te lo pide y tal, pues suele pasar. Esas cosas pasan, qué interesante. Hablando de adicciones, hay uno que no podemos dejar a un lado y es el Dalsy. Yo reconozco que era adicto al Dalsy, ¿vale? Y quiero que me expliquéis por qué era adicto al Dalsy. A ver, realmente todos los jarabes llevan mucho azúcar. O sea, 2/3 del jarabe es azúcar. Que esto es para que se lo tomen los niños, pero también por temas del propio jarabe para su estructura físico-química es necesario. Pero realmente no hay nada que Simplemente produzca queda adicción. azúcar y ya está. A los niños nos encanta el El azúcar azúcar. en sí. Sí, o Es sea, un sabor agradable, luego también pues el paracetamol que lleva pues te hace sentirte mejor, te quita la fiebre, entonces al final pues te gusta y te sientes mejor, pues eso ya es un combo perfecto para... Y el azúcar es tan malo como se está diciendo ahora, que bueno, que ahora sí que lo escucho, antes era como más raro decir, no, tío, ¿qué haces tomándote una Coca-Cola con todo el azúcar que tiene? Que yo he llegado a escuchar que hasta le echan cosas para que no vomites, porque con todo el azúcar que lleva podrías hasta vomitar. En plan, ¿el azúcar es tan perjudicial como se nos está diciendo ahora? Hombre, yo creo que lo tienes que tomar en su justa medida, ¿sabes? Es un poco de control también, la alimentación. Los azúcares rápidos al final no son buenos. Otra cosa, una duda que para nada es personal. Cuando te tomas un paracetamol y luego tomas alcohol, ¿deja de hacer efecto o eso también es un falso mito? A ver, depende un poco del fármaco. El paracetamol concretamente, pues no es muy bueno tomárselo con alcohol. Al final el alcohol hace daño al hígado, no es tóxico. Y hemos dicho que el paso de los últimos pasos de la serie era la metabolización del fármaco en el hígado. Entonces, si tienes el hígado ocupado haciendo otras cosas, el fármaco no puede generar sus productos de eliminación y lo vas a tener por ahí. En este caso te puede producir mayor efecto, pero también puede pasar al revés y que y que fomente el proceso de metabolización y entonces te haga menor efecto. Esto depende. Ruleta rusa, ¿no? En plan, puede hacer más efecto, puede hacer menos, puede hacer el mismo. Realmente lo sabes, depende del fármaco. Pero claro, no se recomienda. Y es peligroso, o sea, porque siempre dicen, no, si has tomado una pastilla, Raúl, no bebas. Esto me lo han dicho a mí muchas veces. ¿Tan peligroso es? O sea, el nivel de peligro del 1 al 10, ¿dónde lo pondrías? Hombre, Depende. pues depende del fármaco, pero sí es verdad que
hay interacciones que pueden llegar hasta producirte la muerte, es una cosa seria. Me acuerdo de la gente que venía, oye, ¿me das un jarabe de codeína? Y era para mezclarlo con alcohol. Al final, pues... Claro, la famosa codeína, que también hablaremos de ella. Bueno, otra droga que también ahora está muy de moda es el tema del Rubifen, el metilfenidato, que es para gente con hiperactividad, ¿no? Pero que los estudiantes ahora sí que lo están comercializando a su manera o alguien que tendrán. O sea, yo he escuchado mucha gente, no, Rubifen para estudiar, Rubifen no sé qué. Es peligroso esto, en plan, lo llaman, de hecho, la cocaína de los pobres. Ya tiene hasta su mote. Sí, claro. O sea, al final se utiliza para el TDAH, entonces estas personas tienen una falta de concentración y lo que hace el medicamento es favorecer esa concentración. Entonces es normal que si te lo tomas para estudiar funcione. Pero claro, es que los riesgos que lleva asociados de todos los efectos adversos que tiene... Claro, la balanza sales perdiendo, ¿no? Hombre, desde luego. O sea, para estudiar, pues tómate tu tiempo y ponte, no sé. Tómate un café. Una que tuve en tercero de medicina que me decía, yo hago la técnica del pomodoro. Ah, y sí, claro, sí, lo he escuchado también, sí, sí. yo he dicho, ¿qué es eso? Vamos, le pregunté, ¿qué es eso de la técnica del pomodoro? ¿Sabes? En plan, ¿qué es eso? ¿Qué cambio? ¿El Rubifen por un tomate o qué? ¿Sabes? Y no, si esa técnica consiste en 25 minutos de estudio concentrado y luego 5 minutos de descanso. Y eso a ti como que te da la satisfacción de, vale, he cumplido mis 25 minutos, tengo la meta cumplida, Claro. al final del día pues has hecho pues un buen trabajo. Te lo estructuras en sus metas y te vas reforzando todo el rato de alguna manera. No pasa nada porque hayan timbrado. Vale. Respecto a la píldora, entendéis que hay mucho hate a veces, que incluso de gente que no ha llegado ni siquiera a probarla. En plan, hay gente que dice, no, tío, pero ¿cómo vas a, o tía, en este caso, ¿cómo vas a tomar la píldora? Eso es malísimo, eso es muy grave y ni siquiera a lo mejor la persona lo ha llegado a consumir. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Sí, de hecho, hay personas que se consideran en contra de esto como si fuese un debate. No, o sea, hay pruebas científicas, no hay nada que debatir. Al final, todos los medicamentos que están comercializados han pasado por un balance beneficio-riesgo que se llama, que es medir el beneficio que produce y los riesgos asociados al medicamento. Y todos los que están comercializados lo tienen positivo, si no, no lo sacas al mercado. Bueno, y que ha sido creado hace tanto tiempo que ya habrá estudios longitudinales tope largos. Por supuesto. Además, los estudios se realizan también cuando está comercializado y se tienen en cuenta todas las reacciones adversas que pasan durante este tiempo. Todas las farmacéuticas están obligadas a hacer informes de seguridad periódicos, es que está muy controlado. O sea, hay una legislación muy potente sobre este tema como para no saber mirar los estudios. Sí que es verdad que igual hay cierta desinformación en las consultas de los médicos porque hay muy poco tiempo y al final no se explican porque no tienen tiempo, pero al final yo creo que lo correcto sería aprender cuáles son las reacciones adversas que pueden pasar para que tú estés atenta y que si te pasan lo puedas dejar, porque es verdad que si te da una reacción adversa que te molesta mucho en tu día a día, evidentemente que lo deberías dejar, pero tienes que aprender a saber qué te puede pasar y a detectarlo. Y es con todos los medicamentos. Es un cambio y ya te asustas y lo dejas. Y a lo mejor simplemente pues está tu cuerpo teniendo una reacción que el mismo está hasta reconocido y no tienes por qué ni siquiera probablemente. dejarlo. El tema de dispensar también, no sé si tenéis alguna experiencia personal a la hora de dispensar con receta y sin receta, porque yo hay una pregunta que me hago siempre, rollo, ¿por qué el paracetamol de esta cantidad sí que me dejas sin receta y este paracetamol de esta cantidad no me dejas? ¿Cuál es el matiz? A ver, eso está fijado y es verdad que no tiene mucho sentido. O sea, en general... Vamos a por vosotros, farmacéuticos. Esto yo creo que lo marcan las leyes, pero bueno. Bueno, leyes. Los medicamentos que se pueden dispensar sin receta son muy pocos. O sea, suelen ser para el catarro, los síntomas, el paracetamol a bajas dosis. Es verdad que el tema del paracetamol es porque se supone que esa dosis es suficiente para los dolores habituales y que un uso mayor pues al final te crea una dependencia que vas a necesitar más cada vez, entonces pudiendo tomar un poco menos y que te haga efecto se intenta evitar un uso desmedido del paracetamol. Pero al final no puedes chequear cuánto se va a tomar esa persona. O sea, por mucho que tú estás limitando, vale, el límite está aquí, pero a lo mejor llega el tío y se zampa 5. Sí. O sea, es un poco como el alcohol, ¿no? Sí, desde luego. Puedes vender alcohol porque el alcohol te tomas una cerveza y no pasa nada, pero ¿qué pasa si me tomo 30? Bueno, de hecho, los paracetamoles que se venden sin receta creo que solo vienen 10. Sí, está muy controlado. Me compro varias cajas. Ahora quedo aquí como un adicto al paracetamol.
Hay gente que lo hace, ¿eh? Yo he visto esas cosas, hay ¿Lo has gente que visto? lo hace. Vale, vale, no me lo estoy inventando. Con el tema de las alergias de ahora, de la primavera, de tal, ¿creéis que hay un poco de despreocupación de la gente en general que no se hace la prueba y a lo mejor tiene alergias a cosas que ni siquiera conoce y es algo que deberíamos hacer todos? ¿O la gente se lo toma en serio? No es necesario. O No es sea, necesario. mejor no colapsar el pobre Mentalmente. servicio de alergología. Ah, bueno. No, no es necesario porque, quiero decir, tú vas a tener una reacción si tienes una alergia. Ujú. Y además necesitas 2 contactos con el alérgeno para tener una reacción, entonces igual ni siquiera has tenido contacto y si te haces la prueba no tiene relevancia, no va a ser fiable. Entonces no es necesario. Es verdad que mucha gente tiene alergia, sobre todo al polen aquí en España. Las alergias suelen ser diferentes según los países. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy típica la del cacahuete y aquí Es verdad. Siempre sale en alguna peli. sí, pues eso depende un poco del país, pero en general no es necesario. Es verdad que si alguna vez has tenido algún problema de alergia a un medicamento, sí que es conveniente que te hagas las pruebas porque luego eso queda registrado en el hospital y si te pasa algo, pues no te van a poner ese medicamento que sería bastante peligroso. Claro, Entonces, precisamente lo digo por eso. Imagínate que hay una situación concreta en la que si tú hubieras tenido esa información, a lo mejor salvas la vida o te salvas de una situación crítica, por así decirlo. Sí, pero es que las alergias no es algo que tú tengas estable. O sea, tú no naces y dices, tengo tales Van alergias. creciendo y van Claro, mutando. van cambiando. O sea, puedes tener una alergia que desaparezca o una alergia que de repente vayas a desarrollar en el tiempo. Entonces, como no lo sabes, no tiene sentido hacer un cribado de qué alergias tienes. Vemos ya el tema de la cuarentena, que este tema es bastante interesante. Se pica, ¿no? Sí, este me gusta. ¿Cómo vivisteis a nivel personal o al menos de gente cercana el tema de, bueno, nos han encerrado, las farmacias, los hospitales? María, ¿cómo viviste todo esto? Bueno, a nosotras, realmente, que somos del mismo año, nos pilló en clase, nos pilló, pues eso, estando en cuarto de carrera. O sea, que no estábamos ni haciendo prácticas. Bueno, a puntito no, que nosotras acabamos sois en 5, quinto. ¿no? Sí. Es verdad. No estábamos ni haciendo prácticas en una farmacia. Entonces, bueno, poca experiencia podemos tener sobre lo que pasaba en el campo laboral en ese momento. Pero sí es verdad que yo he preguntado mucho sobre esto porque me daba curiosidad saber qué pasaba en el laboratorio de micro. Porque, claro, es el principal afectado aquí, el hospital, el laboratorio. Bueno, las farmacias también se colapsaron, pero bueno. Al final, el laboratorio de micro cambió su forma de diagnosticar. Al final, todas las muestras que se mandaban dejaron de mandarse y todo era COVID. Se transformó todo para ser COVID, todo era PCRs. Y al principio, pues las PCRs eran manuales y acabaron haciéndose automáticas. Y gracias a esa automatización se ha podido hacer nuevos sistemas de PCRs, se ha mejorado muchísimo el diagnóstico y ahora mismo pues, podemos diagnosticar muchísimo más rápido microorganismos como puede ser Mycoplasma pneumoniae, que ahora está en aumento y es trending topic. Pues podemos diagnosticarlo mucho más rápido. Es un microorganismo que no se puede cultivar y la PCR sí. Y eso ha cambiado gracias al COVID. Bueno, pues mira, de grandes crisis, grandes avances, como dicen, ¿no? Sí. Respecto al tema de las mascarillas que lo han quitado hace relativamente poco, el transporte público, en las zonas, ¿cómo veis eso? ¿Qué opinión tenéis respecto a eso? ¿Quieres empezar? a ver, yo creo que sí que fue necesario en su momento, sobre todo en el auge y demás, y en espacios muy cerrados. A día de hoy, pues no creo que sea necesario. Es verdad que igual en los hospitales sí que podría ser beneficioso, no solo por COVID, sino por un montón de enfermedades infecciosas que puedas contraer ahí, pero en general ahora mismo no le veo la necesidad. O sea, yo he visto gente que sale ahora con mascarilla a la calle porque dice, coño, a ver si voy a tener alergia a no sé qué, y sale con la mascarilla todo. A ver, al final nuestro sistema inmune está muy entrenado. O sea, y de hecho es que lo tiene que estar. Por eso se dice que los niños ahora están tan protegidos que luego se pillan cualquier cosa y lo pasan muy mal. Al final hay que dejar que se inmunicen. Bueno, yo estoy de acuerdo con las dos. Con este estoy de acuerdo con las dos. Lo único que sí que añadiría es que en el momento, o sea, en una emergencia sanitaria yo entiendo que tú pongas esas medidas tan estrictas y digas, pongo mascarillas obligatorias porque tenemos que salvar la salud pública. Tenemos que impedir que esto se extienda. Y obviamente se hizo bien, porque no sabíamos nada del virus, no se sabía cómo se transmitía, cómo funcionaba, qué efectos tenía, ni quién eran las personas de riesgo, no se sabía nada. Fuimos avanzando, se fueron haciendo estudios, se fueron haciendo vacunas, aumentó la inmunidad de grupo, eso hizo que los hospitales se descargaran un poco y en ese momento yo creo que se cometió el error.
porque se siguieron manteniendo obligatoriamente las mascarillas. Y yo no sé si ahí hay un equilibrio, un poco un dilema, más bien, entre la libertad de elegir si ponerte tú la mascarilla y educar a tu población, la educas y le dices, ponte la mascarilla si crees que tienes síntomas del COVID por salud pública, para no contagiar a los demás, o tú, si crees que tienes un riesgo mayor de adquirir esa enfermedad, te pones la mascarilla para protegerte a ti mismo, educar a la población en eso, o seguir obligándoles a ponerse la mascarilla, porque creo que lo de obligarles no ha funcionado. La gente se la ponía mal, se la quitaba. Sí, es verdad, pero a veces también es mejor pecar de precavido, ¿no? Porque, claro, como luego a lo mejor puedes intentar educar y que llegue Y que no funcione la tampoco. típica persona en el tren, y se la quita y empieza a escupir a la gente. Que no digo que vaya a pasar, pero que te digo que la gente, educación, se tarda en educar a toda la población. Tú puedes coger y transmitir un mensaje, pero después de todos los muertos, a mí me pareció sensato que fueran con cuidado. Sí, pero no era muy sensato, para mí, ¿eh? Cosas pasaron. No era muy sensato si tú lo pones obligatorio, por ejemplo, solo en el transporte público y de repente estos salen del transporte público y se van a comer a un bar y están juntos. Claro, esas son las incoherencias que no se entendían, que a la misma distancia, aquí sí y aquí no. Eso te lo puedo Claro, decir. y ahora, por ejemplo, en los hospitales, pues es verdad que si alguien, esto vale para cualquier virus, ya no solo COVID, si alguien tiene, por ejemplo, un resfriado o no sé qué en el laboratorio, se pone la mascarilla para evitar contagiar a sus compañeros. Y está ese tiempo con la mascarilla. Y luego, si ya está bien, se la quita y punto. Para mí esa es la actitud. Y no te tendrían que obligar a ponértela. Pero claro, esto explícalo. Es complicado. Es un dilema. Bueno, this is Spain. Vamos a entrar ya en tu terreno, María. Vamos a hablar un poquito de las ITS. Más de 1 millón de personas al día en el mundo contrae algún tipo de ITS. Háblanos un poquito de ellas. Bueno, las ITS son las infecciones de transmisión sexual. Parece que todo el mundo sabe de ellas, parece que todo el mundo las conoce y la verdad es que son unas desconocidas completamente. Están producidas por bacterias como es el gonococo, el causante de la gonorrea, la clamidia o el treponema pallidum, que es el causante de la sífilis. Y también pueden estar producidas por virus, pueden estar producidas por hongos, pues en la candidiasis, y pueden estar producidas hasta por protozoos, parásitos como tricomonas vaginalis. Pues pueden estar producidas por un montón de microorganismos. Aparte de esto, pues son infecciones que se van a transmitir por contacto sexual y la gente piensa que es solo contacto vaginal. No, también por sexo anal y también por sexo oral. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Me parece que todavía no somos conscientes de esto. Es verdad que sí que se están haciendo eco algunas series como Sex Education, que sí que es verdad que lo ponía sobre la mesa, pero yo creo que en el día a día la gente va un poco todavía sin mente, en plan, no lo valora. No hay mucha educación sobre ello. Yo creo que luego le daremos un poco de vueltas. Sí, le daremos, seguro. El papiloma humano también es muy interesante hablar de él porque no se habla mucho de él y está presente en más de 290 millones de mujeres en el mundo, lo cual pues, es una barbaridad. ¿Tiene alguna relación con el cáncer del cuello uterino? Bueno, que si tiene relación, vamos. Total, ¿no? Directa. Te puede dar un dato, lo estuve mirando, un 95% de los cánceres de cuello de útero se deben a un papiloma del virus humano que no ha sido tratado. Porque en muchas ocasiones este virus es asintomático y la mujer no se da cuenta de que lo tiene. Y no solo eso, no solo con el cáncer de útero. También está asociado a otro tipo de cánceres como es el vaginal, el cáncer de vulva, el pene, el de ano. Es una bomba de relojería y mucha gente no sabe ni siquiera que lo tiene. Claro, y no sabe tampoco cómo evitar tenerlo. Otra muy conocida es la sífilis. ¿Nos podrías decir algún peligro también que tiene esta enfermedad? Hombre, la sífilis, pues, sobre todo en mujeres embarazadas, lo que puede producir, si una mujer embarazada adquiere la sífilis durante el embarazo, puede pasar al feto por la placenta o puede contagiarse mediante el parto y esto le puede producir una sífilis congénita, que lleva a unas complicaciones brutales, deformidad de los huesos, te puede producir ceguera, sordera y luego también incluso la muerte fetal. Entonces, claro, o sea, que muera directamente el bebé cuando es un feto o al salir también. De las dos maneras. Pues vaya tela. Sí. ¿Hay tratamiento para todas o hay algunas que sí, otras que no? Pues, una vez que ya eres consciente y vale, me he hecho la prueba, vale, lo tengo. ¿Qué hacemos? Pues no, sí, hay tratamiento. Vale. Sobre todo bacterianas, tenemos antibióticos y son eficaces. El problema es que ahora mismo están aumentando bastante las resistencias y eso es un problema muy grave, porque al final nos quedamos sin fármacos con los que poder tratarlo. Pero bueno, el tema de resistencias vale para otro podcast.
Los que queréis, los que queráis. Luego, las víricas no se pueden curar. Es una buena pregunta porque no se pueden curar, las vas a tener permanentemente, pero sí es verdad que el tratamiento antivírico es muy importante porque reduce la carga viral y esto hace que no sea efectivo. Es decir, tú reduces el número de copias que tiene, el número de virus que puede tener el paciente en la sangre y así es más difícil que lo pueda transmitir. Y esto ocurre con el VIH y también pues, el virus del herpes simple, pues nunca lo vas a poder curar, pero puedes reducir los síntomas, que es muy doloroso. Entonces, Sí, el tratamiento es importante. a veces eso, ¿no? Simplemente el reducirlo ya es un paso muy grande. No todo se puede curar, pero al menos mitigar un poquito para que la persona no sufra tanto. Pero de hecho hay una paradoja que se da con los pacientes de VIH y es que al tener consultas tan frecuentes y es que al final se hace una analítica y se les mira absolutamente todo, al final tienen una salud mejor que la del resto, porque al final tú cuando consigues una consulta médica y te miran, pasa mucho tiempo y no te lo haces tan comúnmente, entonces están casi, pues tienen una salud mejor. O sea, de tanto... Toman la medicación, claro. Claro, exactamente. De tanto revisar y revisar como una embarazada que tiene que llevar una alimentación tal, y al final pues acabas desarrollando mejores... Curioso. Os iba a preguntar también por el tema de la microbiota. ¿Puedes explicar un poco en casa qué es la microbiota y cómo cambia en cuanto entras a trabajar en algún ambiente de los que estamos hablando, de hospitales, etcétera? Bueno, pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y además es que cumple, ya dicen que es un órgano más, porque cumple unas funciones imprescindibles, nos ayuda a hacer la digestión, algunos microorganismos crean vitaminas que son necesarias para nosotros, otros ayudan colaboran con el sistema inmune, sirven de barrera para que no te agredan los microorganismos patógenos. Vale. Voy a decirlo así, no me sale la palabra. Saldrá. Bueno, y eso es la microbiota, y es muy importante. Y sí, varía bastante la microbiota que tú tienes en la comunidad respecto a la que tienes después de trabajar en un hospital, porque en el hospital los microorganismos son multiresistentes. Al final estás con pacientes que están tratados con muchos fármacos y eso hace que sean unos bichos horripilantes. O sea, yo veo los un transformer, ¿no? Un pedazo de bicho. Vale. Veo los antibiogramas resistente, y da miedo, realmente da miedo. Entonces, si tú entras, te colonizas por esos bichos, viven en ti durante un tiempo, no estás siempre con ellos, pero viven en ti, y eso es muy importante porque tú se los puedes transmitir a los pacientes y producirle una infección nosocomial, una infección dentro del hospital. Entonces... O sea, que es peligroso. Siempre tenéis que andar con cierto margen de respeto, cuidado, por así decirlo. También la última pregunta que te quería hacer era el tema de la investigación, porque es verdad que en microbiología siempre hay muchos avances y supongo que, bueno, pues hemos descubierto tal molécula, tal no sé qué, tal virus. ¿Cómo desarrolláis el tema de la investigación y cómo lo compaginas con tu trabajo? Pues la investigación es complicado porque al final tú tienes mucha carga asistencial y es lo más importante, es lo prioritario. Primero tienes que sacar la carga asistencial, salvar las vidas. Pero luego siempre, si te interesa, puedes meterte pequeños huequitos de tu día a día para hacer esas pruebas de investigación. El problema es que te falta tiempo y siempre vas a hacer horas extra. Si tú te vas a dedicar a investigar en un hospital, siempre vas a echar horas extra. Y te tiene que gustar. Tiene que ser por vocación pura, ¿no? Claro. En plan, joder, quiero investigar tal cosa, pues yo hago mis 8 horas o tal y luego a partir de ahí investiga lo que quieras. Te tiene que gustar muchísimo. Y luego aparte que luego tienes que intentar conseguir financiación, que eso tampoco es fácil, la gente desconoce las becas que hay, por ejemplo está la beca FIS, que es para investigadores en sanidad, o las becas que te dan las propias sociedades científicas, como la SEIM, que es la Sociedad de Micro de España. Y bueno, nada. Hemos tenido un par de doctores en el podcast y todos se quejaban de que investigar en España es horrible. O sea, sí. Es como misión imposible. Se han tenido que, de hecho, uno que desde aquí le saludo, de GAP, ambientólogo, se tuvo que ir a Estados Unidos. O sea, está trabajando en Estados Unidos es que es muy complicado. Es imposible. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, al final, aunque hagas un pequeño experimento o algo de investigación y descubras una pequeña cosa, es muy gratificante. Entonces... Esti, ¿tú crees que también deberíamos invertir más en este asunto de investigar? Desde luego. O sea, te tienes que ir fuera sí o sí, no es el caso concreto, es que pasa siempre. Aunque sea acabarlo, además. En todos los campos, es una cosa que... Y además es que trabajan un montón de horas. Yo recuerdo hacer una beca de colaboración con una doctoranda y es que estaba 12 horas trabajando. Sí. Y cobraba una mierda. This is Spain, nuevamente. Pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer teneros aquí. Y, gracias a ti. Gracias. Y como siempre espero teneros de vuelta. O sea, nunca se sabe cuándo va a surgir un nuevo virus y tenemos que llamaros urgentemente.
Y lo Así- comentamos. La resistencia. La resistencia. Hasta luego, chicos. Chao.